Ahora vamos a volver a SketchUp. Vamos a ver algunos comanditos que nos han quedado pendientes de la clase pasada con respecto al uso general del programa. La clase pasada ha sido como una visión inicial necesaria cuando uno empieza a utilizar cualquier programa, que es el manejo general del programa, para recién poder empezar a aplicar eso en cosas concretas, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Pero antes de eso vamos a terminar de ver algunos comanditos que es necesario que conozcamos dentro del manejo general del programa. En la clase pasada hemos visto que SketchUp tiene una serie de herramientas de dibujo. Yo puedo dibujar rectángulos en el plano o puedo dibujar esta herramienta que es relativamente nueva, rectángulo, no necesariamente en un plano, sino girarlo con respecto al plano y dibujarlo en cualquier plano, que es esta herramienta que está acá. Puedo dibujar círculos, puedo dibujar polígonos, que en realidad es más o menos lo mismo, solo que el círculo es un polígono que tiene muchos lados. ¿Sí? SketchUp no dibuja círculos en realidad. Lo que dibuja es un polígono que tiene muchos lados. Tiene tantos lados que permiten que los ojos no lo reconozcan. ¿Sí? Cada uno de esos lados es muy cortito. El ojo no los reconoce a cada uno de esos lados, sino que los reconoce como una continuidad y parece un círculo. Pero en definitiva el círculo es un caso especial del polígono. ¿Sí? Entonces puedo dibujar círculo, polígono, puedo dibujar arco. Tengo 4 opciones para dibujar arco, ingresándole distintos datos, ¿no es cierto? Puedo dibujar líneas a mano alzada y puedo dibujar líneas rectas como si fuera un lápiz con un lápiz o una regla. ¿Sí? Esas son las herramientas de dibujo que tiene AutoCAD. Si yo quiero dibujar un rectángulo en el plano, vamos a elegir la herramienta para dibujar planos en el rectángulo, y a medida que nos movemos en el área de dibujo empiezan a actuar lo que se llaman las inferencias. O sea, el programa tiende a capturarnos ciertos puntos o ciertos planos predefinidos o característicos del programa o del dibujo que vamos realizando nosotros, para asegurarnos, digamos, de que estamos realmente tomando puntos que nos sirven. En este caso, fíjense cómo cuando yo me empiezo a mover, me captura el origen, que es lo único que tengo, y cuando empiezo a dibujar mi rectángulo, me captura los ejes rojo y verde, ¿sí? Para asegurarme que el rectángulo que estoy dibujando sea perfectamente ortogonal. Y a medida que lo voy dibujando, en el cuadro de control de valores, que es muy importante para que el dibujo que yo realice realmente sea exacto y no sea más o menos, me va mostrando el tamaño que va teniendo. Me está diciendo que sobre el eje rojo en este momento mide 3,89 y que en el eje Y mide 5,66. Acuérdense que a diferencia de AutoCAD, en SketchUp la coma divide decimal y el punto y coma divide componente. ¿Está bien? En AutoCAD, cuando nosotros queríamos decir 1,5 metros, queríamos indicar un punto en una coordenada X de 1,5 metros y en la coordenada Y de 2,3, poníamos 1.5, 2.3. O sea, el punto divide decimal, la coma divide componente. En el caso del SketchUp es distinto. La coma divide decimal, o sea que si yo quiero poner 1,5, tengo que poner 1,5, y el punto y coma le indica que ha terminado la componente roja. Aquí no le llaman X e Y, SketchUp siempre trata de hablar en un lenguaje que no sea técnico, entonces en lugar de hablar de X e Y, habla de eje rojo y verde. Entonces aquí hemos ingresado la componente sobre el eje rojo, punto y coma para indicarle que lo que viene a continuación ya es otra componente, que sería la componente del eje verde. Y a continuación viene la componente del eje verde, también con un entero y un decimal dividido por coma. Entonces, a medida que yo me voy moviendo, para indicar el segundo punto, el programa me va mostrando en el cuadro de control de valores el tamaño actual que tiene ese rectángulo. ¿Sí? Yo podría picar en un punto cualquiera y definirlo. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, un rectángulo de 5 por 4, y bueno, podría empezar a moverme hasta llegar a 5,4, ¿sí? Lo cual va a ser muy complicado. Más fácil es que directamente yo le ingrese por teclado el dato exacto del tamaño que yo quiero que tenga este rectángulo en este caso. Entonces, si yo quiero que tenga 5,4, le pongo 5,
punto y coma, 4. Le doy Enter y he dibujado exactamente un rectángulo que tiene 5,4. ¿Sí? Esa es la forma de trabajo en SketchUp. Y por eso nosotros le insistimos que SketchUp es un programa que permite el trabajo con precisión. ¿Sí? Si bien cuando uno empieza a utilizarlo intuitivamente es un programa no preciso, impreciso, porque uno lo hace más o menos a ojo, cuando uno empieza a trabajar más en serio en el programa, tiene que trabajar de esta manera porque es lo que le asegura que el programa va a trabajar con precisión. ¿Sí? Entonces yo ya tengo dibujado mi rectángulo. Ahora quiero convertir eso que es un rectángulo en un muro de 30 centímetros de espesor. Por lo tanto, lo que voy a necesitar es generar otro rectángulo hacia adentro o hacia afuera, según lo quiera que los 5,4 sean exterior o interior, ¿no es cierto? Pero tengo que dibujar un rectángulo a 0,30 o a 30 centímetros de distancia, ¿sí? En SketchUp trabajamos con medidas. Nosotros hemos determinado una plantilla al comenzar el dibujo indicándole que vamos a trabajar con metro. Por lo tanto, cuando le decimos que dibuje una línea de 1, está dibujando una línea de 1 metro. Aquí hemos dibujado un rectángulo de 4 por 5 metros. Y ahora queremos generarle espesor para poder definir el muro y queremos que tenga 30 centímetros. Entonces vamos a tener 0,3 metros, ¿sí? Para dibujar el rectángulo interior podría dibujarle un rectángulo, o lo que es más fácil, podría usar esta herramienta que se llama equidistancia, que me permite hacer una copia, como el comando de fase de AutoCAD. Hacer una copia hacia adentro o hacia afuera del rectángulo. Entonces yo elijo en algún lugar el perímetro que quiero copiar y fíjese cómo tiende a hacerme una copia X, donde cada punto es equidistante con el original. Yo quiero que sea hacia adentro o hacia afuera, le indico hacia dónde quiero que sea hacia adentro, y el programa en el cuadro de control de valores de nuevo me va indicando a qué tamaño le estoy copiando a ese rectángulo, ¿sí? Yo podría moverme hasta que llegue más o menos al 0,30, que es medio complicado. Más fácil es que le ponga por teclado 0,3, Enter, y me ha generado el segundo rectángulo, de tal manera que se ha generado este rectángulo que yo tenía y que había generado una sola cara. Ahora tengo dos caras, una en la parte interna y otra que corresponde al muro de 30 que estoy armando. ¿Está bien? Esta no me sirve, la borro. Esta sí me sirve. Entonces lo que vamos a hacer con esa ahora es darle elevación, porque hasta ahora hemos estado trabajando con el plano y yo me he mandado todo una perorata al principio hablando, describiéndole que justamente íbamos a trabajar en las 3 dimensiones, en el espacio. Entonces le queremos dar elevación a eso. Para poder darle elevación vamos a usar este comando que se llama empujar tirar, que me permite que yo seleccione la cara que quiero estirar, le diga si hacia arriba o hacia abajo, y cuando le indicando la dirección le digo cuánto la quiero subir, por ejemplo 2,8. ¿Sí? Y ahí tengo los muros de mi casita ya definidos. ¿Vamos bien, chicos? La mayoría de los comandos que hemos visto hasta ahora lo han visto la clase pasada, así que lo estamos haciendo medio de repaso. Muy bien, ahora supongamos que yo quiero, en este plano, quiero generar el vano de una puerta, ¿sí? Como hemos visto recién y como han visto la clase pasada, si yo dibujo sobre ese plano una línea que los divida o una cara, voy a dividir esa cara única en dos y con este podría generar el vano de la puerta. Pero esa puerta o ese vano o ese rectángulo en realidad con el que quiero generar el vano está puesto en cualquier lugar y es de cualquier tamaño, no es exacto, ¿sí? Y yo quiero dibujar una puerta exacta, quiero dibujar una puerta que esté centrada en este muro y que tenga 90 centímetros de ancho, ¿está bien? Y me resulta complicado determinar cómo hago para dibujar un rectángulo que esté realmente centrado y que tenga 90 centímetros. Me resulta medio complicado. Para facilitar esa tarea, SketchUp tiene lo que se llama las líneas auxiliares, que me permiten generar un conjunto, 1, 2, 3, 5 líneas auxiliares, las que necesite, y usarla como referencia para poder dibujar lo que tenga que dibujar. En este caso quiero dibujar un rectángulo que tenga 90 de ancho por 2,5, 2,05 y que esté centrado en esa pared. ¿Está bien?
Para generar líneas auxiliares vamos a utilizar un comando que ya deben haber visto, que se llama medir, que es este que está acá. El comando medir, como muchos comandos en SketchUp, tiene más de una función. En principio sirve para medir, como su nombre lo indica. Por lo tanto, si yo selecciono el comando medir, me paro en un vértice y me muevo, el programa interpreta que efectivamente estoy por medir. Y me dice, bueno, la distancia entre el primer punto que ha generado y la posición actual del cursor, que en este caso es el segundo punto, es de 4 metros. ¿Está claro? Pero esa no es la única función que tiene el comando medir. El comando medir, además de permitirme medir, me permite generar líneas auxiliares. ¿Sí? Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Selecciono el comando medir, selecciono la línea que voy a usar como referencia, ¿sí? Voy a copiar una línea, solo que la que voy a generar va a ser una línea auxiliar, pero como referencia estoy partiendo de una línea que ya está dibujada. Como yo quiero dibujar una línea auxiliar que sea paralela a esta, o paralela a esta, o paralela a esta, voy a seleccionar alguna de las líneas esas como referencia para generar mi línea auxiliar. Ahora, cuando la seleccione, tengo que tener la precaución de no picar en alguno de los puntos finales. Porque en el momento que yo pico en un punto final, el programa interpreta que estoy por tomar una medida, no generar una línea auxiliar. Entonces, si yo pico aquí queriendo seleccionarla para usarla de referencia para copiar, lo que voy a conseguir es de nuevo tomar medida, y no es eso lo que yo quiero. Entonces la voy a seleccionar a esta línea, que es la que voy a usar de referencia, en cualquier punto que no sean los puntos finales. Por ejemplo, acá. Y en ese caso sí el programa reconoce que lo que quiero hacer es generar una línea auxiliar en base, ¿sí? O con la misma orientación que tiene la línea que he usado como referencia. Ahora me muevo y fíjense que aparece el eje, la línea elástica que divide la original de la copia que yo estoy generando, aparece de color verde. Eso es otra inferencia que tiene SketchUp. Lo que está haciendo es haciendo que la línea que estoy copiando sea paralela al eje verde, que me mueva ortogonalmente sobre el eje verde, ¿sí? Si yo me muevo para acá, en algún momento voy a capturar el eje rojo, entonces ahora estoy haciendo una copia en el costado de mi casa, paralela al eje rojo. Pero yo quiero hacerlo paralelo al eje verde, entonces me muevo para acá, ¿sí? Inclusive fíjense que si me muevo para cualquier lado, en algún momento esa línea se va a poner negra. Y cuando se pone negra significa que no es paralela a ninguno de los ejes, que tiene una orientación distinta. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja en el espacio, porque muchas veces parece que lo está copiando para un lugar y en realidad lo está copiando para otro, ¿sí? Entonces uno tiene que usar siempre las referencias. Cuando se quiere mover a lo largo de los ejes ortogonales, tiene que usar siempre la referencia y capturar el eje rojo, verde, azul, el que corresponde. Yo me quiero mover sobre el eje verde o paralelo al eje verde, entonces lo capturo y quiero centrarla la línea. Entonces me acerco a la línea de abajo y cuando me aparece ese circulito cian, circulito celeste, significa que he capturado el punto medio de la línea, ¿sí? Entonces fíjense cómo trabajando con inferencia y sin ninguna otra complicación yo puedo solucionar todo. Le he dicho que quiero copiar esta, me muevo sobre el eje verde para indicarle que quiero copiarla ortogonalmente sobre el eje verde, y con la otra inferencia, con el midpoint, estoy capturando el punto inicial o el punto de paso de la línea auxiliar que estoy por generar, ¿sí? Pico aquí, ya tengo mi línea auxiliar creada. Ahora, hemos dicho que ese es el centro. Yo a partir de ese centro quiero crear una puerta de 90 centímetros de ancho, por lo tanto, 45 para cada lado. Entonces ahora, tomándola como referencia a esta línea auxiliar y moviéndome sobre el eje verde, le voy a decir que quiero crear otra 45, y partiendo de nuevo sobre esta línea auxiliar para el otro lado, capturando el eje verde, le voy a decir que quiero crear otra línea auxiliar a 0,45. Y ya tengo las laterales generadas. Me falta generar la superior, donde va a terminar para arriba ese vano. Como quiero generar una línea horizontal, en este caso no voy a seleccionar esta como referencia, sino que voy a seleccionar una línea horizontal. Y cuando me mueva,
voy a tener que capturar el eje azul, que es el que me permite asegurarme que esa línea la estoy moviendo para arriba y solo para arriba, no para arriba y para un costado, ¿sí? Sino solo para arriba, cosa de que realmente quede en el mismo plano que la cara sobre la que voy a dibujar después el bajo, o el rectángulo con el que voy a generar el bajo. Entonces, una vez que tengo capturado el eje sobre el que quiero hacer la copia, de nuevo por teclado, para darle un valor exacto, le digo quiero que esté a 2,05, le doy Enter, y ahora sí, fíjense que ya tengo todas las líneas auxiliares que necesito para dibujar mi rectángulo. Entonces selecciono la herramienta rectángulo, selecciono el primer punto, selecciono el otro vértice, tengo mi rectángulo dibujado y tengo dividida mi cara única de ese muro en dos. La que corresponde al lugar donde quiero generar el vano y el resto, ¿sí? Y ahora lo único que me queda es generar el vano. Para generar el vano voy a seleccionar la herramienta empujar, tirar, selecciono la cara y en este caso yo quiero que se estire hasta el paramento interior de ese muro. Entonces selecciono un punto característico con las inferencias que me brinda SketchUp. Selecciono un punto característico del paramento interior, que puede ser este point, y en el caso de que yo haga utilice el comando empujar, tirar, y mueva mi objeto, mueva mi cara, el objeto de la cara que yo he seleccionado, sobre un volumen que ya está dibujado, y lo atraviese completamente, fíjense que el programa en realidad no me dibuja un objeto con volumen, sino que lo que hace es comerle al otro volumen lo que corresponde, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviera, hagamos una cosa, vamos a deshacer lo que hemos hecho. Selecciono este rectángulo y lo copio. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo hacemos para copiar enseguida. Si yo hago empujar, tirar sobre esto y selecciono ese punto, lo que hace es generarme un volumen con esa cara. ¿Está bien? No me está comiendo nada porque no tiene nada para comer, no tiene nada para huecar, sino que lo que hace es un volumen. En cambio, fíjense que aquí se comporta exactamente de la manera opuesta. Aquí, en lugar de generarme un volumen, lo que hace es generarme el volumen y automáticamente hacerle como una resta. Le resta al volumen sobre el que estoy dibujando el volumen que acabo de generar. Y lo que hago es ahuecar el volumen sobre el que estaba dibujando. El programa reconoce que estoy generando un volumen sobre un volumen que ya existe y entonces interpreta que en realidad lo que quiero hacer es comerle al volumen que ya existía el volumen que estoy generando. Supongamos que quiero hacer una ventanita acá. Entonces, de nuevo, vamos a generar las líneas auxiliares que no hagan falta. Por ejemplo, genero una línea auxiliar a 0,20, supongamos. Y tenemos, por ejemplo, la hagamos de 60. Generemos otra línea auxiliar a 0,60. Vamos a hacer que la altura superior coincida y entonces voy a generar una copia de esta línea auxiliar a 1 metro, por ejemplo, si quiero que tenga 1 metro de altura. Dibujo el rectángulo porque ya tengo todo lo que necesito para dibujarlo. Y entonces he dividido la cara en dos y puedo aplicarle el comando empujar, tirar, ¿sí? Para aplicar el comando empujar, tirar en este caso podría hacer lo mismo que lo que hemos hecho recién, seleccionar el comando, arrastrar la cara y seleccionar algún punto característico del paramento interior, o lo que puedo hacer es utilizar otro recurso que tiene SketchUp, que es el siguiente. Cuando yo he usado este comando empujar, tirar, aunque yo no le he indicado con números sino gráficamente porque le he indicado este punto, el programa ha tomado como espesor o como longitud para empujar, tirar, el ancho del muro, que son 30 centímetros. O sea que el último dato utilizado es un empujar, tirar de 30 centímetros, ¿sí? Eso queda almacenado en la memoria. Por lo tanto, si yo quiero aplicarle el mismo valor de empujar, tirar a la próxima vez que voy a utilizar el comando,
No hace falta que le indique el valor porque el programa ya lo tiene guardado en la memoria ese valor. Entonces es suficiente con decirle que quiero utilizar el comando empujar tirar aplicando el valor que tiene almacenado en la memoria. Y eso se hace haciéndole doble clic, selecciono el comando y hago doble clic sobre la cara al que quiero aplicar el comando empujar tirar y entonces le va a aplicar el mismo empujar tirar que ha usado la última vez que se ha utilizado ese comando. Como la última vez que lo utilizó era 0,30 o 30 centímetros y ahora también quiero aplicarle 30 centímetros, le puedo hacer el doble clic y ya lo genera solo. Muy bien, ahora veamos que todas estas líneas auxiliares ya no me sirven porque ya han cumplido el objetivo que tenían, entonces quiero borrarlas. La puedo borrar con la goma, como se borra cualquier otro objeto en SketchUp. ¿Sí? Picando una por una. O lo que es más fácil es, si ninguna de las líneas auxiliares que tengo en este momento me sirven, me voy directamente aquí a donde dice edición y hay un comando que dice, o una opción que dice eliminar guías, que me borra todas las líneas que tengo, todas las líneas auxiliares que tengo.